Aquí te va a hablar el raso, lo que yo era en ese momento, lo que yo observé en ese momento. Los servicios de inteligencia le decían cómo iba la ruta de los guerrilleros. Nadie puede decir fue fulano de tal, mengano o sutanejo. Así fue la muerte de Francisco Alberto Camaño. Este año 2023 se cumplen 50 años de los acontecimientos de Caracoles, la guerrilla de Camaño, por Nizaíto, la zona de San José de Ocoa. Camaño, el 2 de febrero de 1973, junto con otros 8 guerrilleros, desembarcó en tierras dominicanas con el propósito de levantar un movimiento guerrillero y derrocar el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. El 16 de febrero se produjo la muerte de Francis Camaño. Había sido un héroe nacional, el líder de la Revolución de Abril de 1965 ante la ausencia de Fernández Domínguez, Rafael Fernández Domínguez, y fue proclamado por sugerencia del profesor Juan Bosch en medio de la crisis como presidente constitucional de la República. Bosch hizo la sugerencia y Camaño luego encabezó este gobierno de la búsqueda de la constitucionalidad, y luego de unas negociaciones con la OEA se fue como agregado militar en Londres, en donde estuvo hasta octubre de 1967, y desde ahí se fue en un periplo muy largo a Cuba a entrenarse durante unos 5 años con un movimiento guerrillero de casi 200 hombres, y terminó llegando al país con apenas 8 compañeros. ¿Quiénes combatieron a Camaño? El ejército de República Dominicana, que se preparó con apoyo de la inteligencia de los Estados Unidos, más asesoría militar de los Estados Unidos. Había una gran preocupación porque Camaño era un hombre con un gran liderazgo en la sociedad dominicana, por lo menos un gran reconocimiento. Dispensen esta introducción tan larga para decir que una de las personas que combatió a Camaño está con nosotros, uno de los soldados que estuvo con Camaño en las lomas de San José de Ocoa, el general Jorge Radamés Zorrilla Osuna, está con nosotros. Él fue jefe del Ejército Nacional en el gobierno del año 2000 al 2004 de Hipólito Mejía, es el actual presidente del Instituto de Estudios Antillanistas y el actual presidente del Partido Cívico Renovador. Le agradecemos que él haya aceptado venir con nosotros y hablar por primera vez de su presencia en las montañas de Ocoa, enfrentando a Francis Camaño y a los guerrilleros que vinieron con él. Muchas gracias, general. ¿Cómo es su participación en estos acontecimientos? Lo primero, Fausto, que debo decirte es que agradezco la oportunidad que tú me has brindado para hablar de lo que lamentablemente sucedió hace 50 años. Y digo lamentablemente porque conocemos muy bien la trascendencia, la figura de Francis Camaño. Pues te decía que un joven de 17 años ingresó al ejército de la República Dominicana el 5 de junio del año 1972. Y para el próximo año, 1973, específicamente para cuando desembarcó el coronel Camaño por Caracoles, tenía apenas 8 meses que había ingresado al Ejército Nacional, ahora Ejército de la República Dominicana. Aquí te va a hablar el raso,
lo que yo era en ese momento, lo que yo observé en ese momento. Y podemos hablar de lo que escribió Hanle Hermann en El Fiero, biografía de una época, Caracoles, todos los ensayos. Los libros y ensayos. Libros de Hanle Hermann. Pero el primero fue Caracoles, la guerrilla de Camaño, el libro aquel que se vendió a $1 sí. Y que el primer día que se vendieron 80.000 ejemplares. Sí, que después tuvo también El guerrillero y el general. Sí, que es una en el año 1979. Versión patrocinada por Gabriel García Márquez. El guerrillero, Hanle Hermann, y el general, Ramiro Matos nuestro González. general Ramiro Matos González. Sí. Pues fíjate, a nosotros en las áreas de instrucción, es la primera vez que yo voy a hablar públicamente y que quise hacerlo aquí, porque a través de un amigo estuvimos en contacto y yo también soy amigo tuyo. Sí, gracias, muy bien. Entonces, ese soldadito estaba de servicio porque el desembarco de Caracoles, que fue el día 2 de febrero, allá, a la primera brigada, el alto mando militar, la primera brigada, columna vertebral del ejército, ese día que era sábado 3 de febrero, encendieron las luces en los cuarteles y ahí el soldadito Jorge Zorrilla, preparé mi mochila, fui a la casa de guardia. Cuando llego a la casa de guardia, el oficial de guardia me dice, mire soldado, ya el camión está lleno, usted se irá en el segundo viaje. No pude ir en ese viaje, en ese primer viaje donde fue el segundo teniente Jorge Domingo Polanco y Polanco, que era oficial de guardia, el oficial de retén Pérez Bello, fueron con 2 pelotones a darle seguimiento a los guerrilleros, porque ya dijeron Camaño, el comandante Román y los guerrilleros llegaron por Playas Caracoles. Entonces, ¿qué sucede? Estoy hablando de Jorge Zorrilla. 72 horas después, ahí no me devolvió nadie. Ahí ordenaron que 2 pelotones de infantería se organizaran para ir a combatir a la guerrilla. La primera brigada de infantería siempre ha sido la columna vertebral del Ejército Nacional. Entonces, en esa oportunidad, 50 hombres, comandados por 2 segundos tenientes, nos dejaron en la entrada de Piedra Blanca. En la entrada de Piedra Blanca. Estamos hablando del día 7 de febrero, y desde ahí comenzamos a caminar hacia Rancho Arriba. Hacia Rancho Arriba. De Piedra Blanca, de camino Piedra a Bonao. Blanca, sí, pero del municipio de Bonao. Perfecto, del municipio de Bonao. Subiendo hacia Rancho Arriba. Entonces nos dejaron una base. El comandante Antonio Polanco Jorge, quien era primer teniente para esa época, formó una base con la compañía que él tenía bajo su mando. Y ese lugar se llama Rincón de Yuboa. Ahí en Rincón de Yuboa estuvimos nosotros formando parte de la base que estábamos combatiendo a los guerrilleros. Pero eso estaba muy lejos del escenario, sí, estaba de los muy lejos, acontecimientos. pero las informaciones de inteligencia, después, hablando con el general Ramiro Matos y con oficiales, tenían la información de que los guerrilleros tenían las ideas de llegar a los mogotes, y no se equivocaron, porque así fue, y por eso fue que tomaron la decisión de que esas unidades, no éramos ni siquiera una compañía, porque apenas éramos 2 pelotones. Ahí estuvimos cumpliendo las instrucciones. Yo recuerdo que en una oportunidad había un sospechoso en el área y el comandante manda una patrulla a llevar a ese sospechoso a donde estaba Ramiro Mato, que era el operativo. El general Ramiro Mato fue el operativo en la lucha
contra los guerrilleros, conversamos con él y volvimos al puesto de mando. Y así Jorge Zorrilla estuvo participando el tiempo que duró la guerrilla. No tuve nunca contacto, no puedo decir, no puedo mentir, jamás, no puedo engañar mi conciencia, no puedo decir cosas que no son. Contacto directo con los guerrilleros, para bien o para mal, nunca lo tuve. ¿Y qué instrucciones como parte de una base, de un pelotón, primero o segundo pelotón, recibieron ustedes del comandante de las tropas, que era el general Ramiro Matos González? Mira, en caso de contacto, por ejemplo. El primer comandante que tuvo la guerrilla, es decir, la fuerza regular para atacar a los guerrilleros, fue Eliosiri Perdomo Rosario. Ese comando estuvo en San José de Ocoa. Pero ¿qué sucede? Que los que fueron en el primer camión, en el primer pelotón, que te dije que no me tocó ir ahí, iban siguiendo las huellas de los guerrilleros, y ya en San José de Ocoa, en un lugar llamado La Cuevita, que hay un río, La Cueva, ahí murieron 3 soldados. Ahí murió Gumercindo Moreta Santana, que fue un joven que ingresó conmigo al ejército. Murió Pérez Sánchez y murió también un soldado de apellido Monción, y otros quedaron muy heridos. Lesionados. Muy lesionados de ese combate. Entonces, lo que sucedía entre nosotros, y lo contempla muy bien el agregado militar de los Estados Unidos que llegó aquí en el año 1971 y que tuvo hasta el año 1974, que estaba dándole seguimiento en este libro que él publicó, Brian Box, Balaguer y los militares dominicanos, una dividida jerarquía de oficiales durante las décadas de los años 60 y 70. Brian Box. Brian Box. Sí. Ahí están las informaciones de lo que él, de acuerdo a la apreciación de él, sucedió en la guerrilla de Caracoles. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros seguimos en la base, cumpliendo orden del comandante, y desde ahí salían patrullas a caminar por diferentes puntos, porque ya en ese escenario, en ese teatro de operación, donde estaba el general Bochán, que fue quien releva al general Osiris Perdomo Rosario, general Bochán, y entonces el operativo lo era el general Ramiro Matos González. El alto mando militar, las Fuerzas Armadas la dirigía el vicealmirante Milo Jiménez, y el jefe del ejército lo era el general Enrique Pérez y Pérez. El jefe de la policía era Cruz Brea para esa ocasión. Ahí estaba el alto mando militar y policial de la República Dominicana. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estuvimos ahí a orden de la superioridad, porque era el general Ramiro, el operativo, quien daba las instrucciones de hacia dónde se debían mover las unidades militares, porque los servicios de inteligencia le decían cómo iba la ruta de los guerrilleros. Francisco Alberto, el desembarco de Caracoles fueron de 9 personas, pero resulta que uno se extravió. Ese fue Toribio Peña Jaque, sí, que después fue entrevistado, sí, y habló. ¿Ustedes recibían informaciones, buscaban informaciones? ¿Qué circulaba entre los miembros base del Ejército Nacional sobre el movimiento de los guerrilleros? Ya sé que usted estaba en Piedra Blanca, sí, en la zona de Rincón de Yuboa. Sí. Porque por ahí pasa el río Yuboa. Claro que sí, sí, claro que sí. Pero ¿qué pasa, Fausto? Un soldadito de apenas
19 años. 19 años, 19 no había años. cumplido, 8 meses, estaba observando todo lo que sucedía, porque allí pasaron la mayoría de oficiales, coroneles, estuvieron en la guerra de guerrilla. Algunos tuvieron participación activa y otros, bueno, estuvieron porque no era una situación fácil. Porque, ¿qué sucede? Las Fuerzas Armadas tenían informaciones de todo lo que estaba pasando en Cuba con Francisco Alberto Camaño Deño. El coronel Camaño llega a Cuba en el año 1967. Estamos hablando del 2 de noviembre del 67. Entonces, desde allí comenzó a darle forma de su proyecto. 5 años en entrenamiento, 5 no, más. ¿Cómo más se años. cómo se informaba, si usted sabe, por favor, las Fuerzas Armadas de lo que pasaba en Cuba con Francis? Bueno, al tener aquí a un agregado militar, un hombre que estaba involucrado en todo lo que hacía las Fuerzas Armadas y el Ejército, Brian Bosch, y todo lo que fueron los servicios de inteligencia de aquí y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, que le daba seguimiento a Francisco Alberto desde que salió de aquí y se fue a Londres como agregado militar en Londres. Pero en Cuba había infiltrados de los organismos de inteligencia de República Dominicana en el movimiento guerrillero de Camaño. Claro. Porque fueron llegando hombres, llegaban, Claro, y Camaño iba sumando personas. Porque ella puede saber cuando aquellos jóvenes que hicieron el secuestro del coronel Crowley, De Donald J. Crowley, sí. Esos hombres, Eso muchos eran de ellos, del Movimiento Popular Dominicano. de aquellos que estaban presos en la Victoria, algunos de ellos, amigos tuyos y amigos míos, Fueron a Cuba. fueron a Cuba. Casi Entonces, fueron fueron a Cuba. Sí, claro, del exilio pero en nada México, más incursionaron directamente con Camaño 4, de acuerdo a las informaciones que yo he obtenido. sí. Ahora, ¿qué sucede? Los del MPD no se metieron con Camaño. Al presidente, no. A Camaño no le gustaba el Movimiento Popular Dominicano. Al presidente Joaquín Balaguer, cada vez que le preguntaban por la figura de Camaño, decía que él sabía lo que decían los periódicos. Pero mentira, el presidente Balaguer tenía todas las informaciones de lo que estaba pasando. Porque el coronel llega en noviembre del 67 a Cuba. Sí. Y allí lo recibe Fidel. Y Fidel está en contacto con él. Y desde ahí comienza el entrenamiento. Podemos estar seguros que así mismo, como Trujillo tenía informaciones de todo lo que sucedían con sus enemigos que estaban en el exilio, esas informaciones las siguió teniendo Joaquín Por lo que Balaguer. yo he leído, general, del diario de Francis de Camaño y lo que dice Camaño en sus anotaciones, él tenía bastante información de lo que pasaba en República Dominicana, no solamente por los periódicos, sino por los informes que le llevaban. Y él hablaba y se reunía con Juan Bosch, con Peña Gómez, con Jotin Curi, con Amaury Germán, con, bueno, su jefe, segundo jefe al bordo, era Eberto Lalane José, que él enviaba como contacto en diferentes reuniones en diferentes lugares. Y que llegó a venir aquí en Exacto. varias oportunidades. Bueno, entonces, Camaño tenía dificultades con José Francisco Peña Gómez, pues tenía duda de si Peña Gómez era fiel o no a él. Y confiaba más en Juan Bosch que en Peña Gómez. Usted fue amigo del doctor Peña Gómez. Usted es una persona que estuvo cerca, muy cerca del doctor José Francisco Peña, y que habló incluso con José Francisco Peña Gómez. He visto el diario de Camaño y he visto que el nombre de Peña Gómez sale con bastante frecuencia sobre el apoyo político. Camaño se reunió con Narciso Izaconde, Camaño se reunió con José Israel Cuello, Camaño se reunió con Asdrúbal Domínguez del Partido Comunista Dominicano y estuvo en contacto. Era la organización incluso política con la que Camaño tuvo más contacto.
usted, en lo que usted ha conocido después, siendo usted incluso jefe del ejército, ¿qué sabe de esos sin vínculos, contactos y amarres de Camaño con líderes políticos dominicanos? Mira, Fausto, Francisco Alberto Camaño Deño no fue el líder de los militares constitucionalistas. El líder fue Rafael Tomás Fernández Domínguez, pero el destino le tenía a Francisco Alberto la oportunidad de él casarse con la Gloria. Y él fue el coronel que se casó con la Gloria, porque Fernández Domingo no estaba aquí cuando estalló el movimiento revolucionario el 24 de abril. Ese Francisco Alberto Camaño fue la figura que el pueblo dominicano lo quería por su valor, por su entrega y sobre todo por ser el hombre que enfrentó nada menos y nada más que al imperio norteamericano. Entonces ese Francisco Alberto Camaño Deñó en el exilio tenía comunicación. Y qué bueno que tú me hables del diario de Camaño, porque cuando se dé a conocer ese diario, todas las informaciones que pueden estar ocultas en estos momentos pueden esclarecerse. Ahora, yo te puedo decir, el doctor José Francisco Peña Gómez escribió un artículo el día 20 de abril, 4 días después de la muerte de Camaño. ¿Y qué dice aquí, brevemente, el doctor José Francisco Un poco después, porque Camaño murió el 16 de febrero, sí. Y un mes después fue cuando... Sí, pero el artículo dice 20 de febrero de 1973. Ah, el 20 de febrero. 20 de febrero del año 1973. En el Listín Diario se publicó. El doctor José Francisco Peña Gómez dice, el PRD, sin embargo, no te traicionó, como ya algunos malintencionadamente comienzan a insinuarlo. Y sigue diciendo, puede ser que una simplista apreciación te llevara a pensar que el hecho consumado de tu regreso pondría a tu lado al PRD, tu aliado material, pero el PRD es una organización de masas cuyo destino no puede juzgarse sin una previa preparación en una sola partida. Así le dice el doctor Peña Gómez a su amigo Francisco Alberto Camaño. Ahora, yo tengo las informaciones en todo lo que he leído, en todo lo que he investigado, que el líder del PRD para ese momento lo era el profesor Bosch. Peña era secretario general del PRD y el profesor Bosch le mandó una carta a Francisco Alberto Camaño en Cuba con Carlos Dores Cabral, donde en esa comunicación le decía que el mejor método para él llegar aquí no era a través de un movimiento guerrillero. Y fíjate una cosa, Fausto, en el año 1969, el doctor Balaguer, que en el 67 lo declaró desertor, ¿verdad? Sí. De las Fuerzas Armadas cuando salió de Londres, pero en el año 1969 el propio Balaguer le manda un mensaje a Francisco Alberto Camaño que venga para que pueda aquí en la República Dominicana aspirar a la presidencia de la República. Yo te digo, es lamentable que una figura como Francisco Alberto Camaño no esperara el momento, porque yo como soldado también te digo, sobre todo después que he estudiado lo que son los niveles de la guerra y todos los cursos, ¿verdad?, Comando y Estado Mayor, y todos los cursos de operaciones, de que Francisco Alberto se equivocó. Francisco Alberto no podía pensar nunca que un partido político, una organización política en la mano de quien la dirigiera, iba a ir a la montaña porque está preparado una persona que no tenga entrenamiento
para ir a combatir con las Fuerzas Armadas de una nación. No, Ya, no, no. bien. Yo pienso que lamentablemente el coronel de Abril, ese gran líder, debió esperar su momento porque el pueblo dominicano podía tener en Francisco Alberto Camaño Deñó a un presidente de la República Dominicana. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Jorge Radamés Zorrilla Osuna, general, ex jefe del Ejército de República Dominicana, que en 1973, en febrero, era un soldado con apenas 8 meses en el Ejército Nacional y fue llevado a la zona de Rincón de Yuboa a hacer una base contra la guerrilla de Camacho. Volvemos en un momento. General Zorrilla Osuna, usted ascendió en el ejército, creció, se convirtió incluso en jefe del ejército, de algún modo, por todos los papeles que han pasado por sus manos, por todas las revisiones que usted ha hecho, las confidencias, el conocimiento de personas. Tal vez usted sabe cómo murió Francis Camaño. Lo detuvieron en combate, lo hirieron, le quitaron los cordones, lo ahorcaron, le pegaron un tiro de gracia. ¿Qué pasó con Camaño? 50 años después ya se puede decir. Mira, Fausto, ahora no te va a hablar el soldadito, porque el soldadito, allá en la guerrilla, lo que sucedió el 16 con Francisco Alberto Camaño, toda la tropa, todos los militares de todos los rangos, a todos los niveles, se lo hicieron saber. Entonces, ¿Usted lo supo entonces? Claro que sí. Fíjate, hay personas que estuvieron ahí, en el momento que las tropas de la primera brigada y el batallón élite de Constanza, y esto lo dice Freddy, esto lo dice Hanle Hermann, Freddy, claro. que escribió su último libro antes de morir, fue biografía, ¿verdad? Dedicada a Camaño, una autobiografía del coronel Camaño, pero también lo dice en El Fiero, que lo escribió ese libro en honor a Lalane José. A Alberto Lalane José, Alberto la biografía Lalane de Alberto sí, Lalane claro. José. El día 16 de febrero, en la madrugada, los guerrilleros cometieron un grave error. Iba un camión cargado de soldados desde Ocoa para Constanza, y en Nizaito, en esa área, los guerrilleros le lanzaron una granada a ese personal que iba en ese camión reo. Ahí salió muerto un primo de Cepeda y Cepeda que yo conocí, el sargento Lora, quedó muerto. El capitán Suzuki quedó muy herido en una pierna, y fueron muchos los soldados que quedaron heridos. Lesionados. Esas informaciones la manejó el equipo de inteligencia, el general Bochán, el general Ramiro Matos, y conociendo lo que sucedió en ese lugar, entonces unidades al otro día, bien temprano de la mañana, unidades del pelotón de reconocimiento de Constanza y unidades, yo no estaba, y unidades de la primera brigada, el primer batallón y el segundo batallón, le hicieron un cerco donde estaba todo, porque hasta ahí no había fallecido ningún guerrillero. Ahí muere en combate Heberto Lalane José.
ahí queda herido en una pierna Francisco Alberto Camaño Deñó y muere también Pérez Vargas. Los otros, Alfredo Pérez Vargas. Los otros 5 lograron salir del cerco. Camaño los manda a que salgan del cerco, que él se quedaba, sí, él se quedaba cuidando a Eberto, que estaba y le muy dijo mal que ubicaran tal punto, le ordenó que ubicaran tal punto. Bueno, pero ellos lograron salir. Ahí salió Hanle Herman, ahí salió Holguín, ahí salió Payero Ulloa, ahí salió Claudio Camaño, salieron 5. Ahora, ¿qué sucede ahí? Ahí sucede de que el comandante del pelotón de reconocimiento, que fue mi instructor, general en retiro, Raúl Almonte Lluvere, era primer teniente del ejército, junto con una gran cantidad de oficiales y también alistados. Fueron los que llegaron directamente donde Francisco Alberto Camaño. Francisco Alberto quedó herido. Sí, claro. Quedó herido en una pierna. Herido, sí. Y tuvo comunicación con el alto mando militar. Recuérdate, Fausto, que Francisco Alberto era hijo de Fausto Camaño. Fausto Camaño era jefe del ejército para el año 1949. En el año 1949 ingresa a la Armada, a la Marina, el jovencito de 17 años, Francisco Alberto Camaño, compañero de promoción de Ramón Emilio Jiménez Reyes. Es decir, el que está hablando con el guerrillero, el que dirige las Fuerzas Armadas de la República Dominicana en ese momento, en la formación militar. Fue su compañero de academia. Yo tuve conversaciones con mi general Milo, un hombre muy decente. Él me dijo lo difícil que fue para él enfrentarse con un compañero de promoción. Como tú sabrás, las Fuerzas Armadas, cuando tú estás en la academia y tú eres de una misma promoción, ahí hay una hermandad con todos los que pueden ingresar a las Fuerzas Armadas. Bueno, entonces ya Francisco Alberto fue interrogado por el alto mando. Hanle Herman lo describe muy bien cuando habla de ese combate y cómo él pudo salir. Y entonces se ha hablado que hubo un intercambio de disparos porque naturalmente los guerrilleros no podían esperar otra cosa de las fuerzas regulares. Las fuerzas regulares no podían otra cosa que no fuera el combate entre ellos. Entonces ahí lo fusilaron. Ahí muere Francisco Alberto, porque Francisco Alberto no murió en el combate. No. Él quedó herido, estaba sentado, cercano de espalda a un árbol, y en ese momento es cuando alguien, no se sabe quién, le da el tiro de gracia. Pero te puedo decir. Un tiro de gracia. Te puedo decir. Sí. Te puedo decir esto, que lo saben muy pocas personas. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo tuve la información de que muchos dicen, lo mató Milo, lo mató Peri Pérez, Bochán, le dio Bochán. Negativo, ninguno. Todos cuidaron su nombre a la posteridad, a lo que podía suceder después, acusarlo de que le dio un tiro. No, lo que hicieron fue que organizaron una escuadra, esa escuadra la pusieron a apuntar en una dirección. Una escuadra, te estoy hablando de 7, 8 hombres, lo pusieron a apuntar en una sola dirección y en esa sola dirección empujaron al coronel de Abril y ahí dispararon 7 soldados. Nadie puede decir fue fulano de tal, mengano o sutanejo.
Así fue la muerte de Francisco Alberto Camaño de Illa. 7 soldados dominicanos lo sí, fusilaron. Sí, incluso hubo un soldado una vez, yo ando detrás de él, que él escribió, que yo disparé contra Camaño. Sí. Te doy, sí, ¿verdad? Sí, lo recuerdo. Yo disparé. ¿Por qué dijo que yo disparé contra Camaño? Porque él fue uno de esos 7 soldados que disparó. Eso es una realidad. Yo ando buscando ese soldado, porque yo estoy escribiendo un ensayo, como te dije, y lo voy a dar a conocer próximamente el año que viene, Dios mediante. ¿Qué se dispuso de inmediato sobre el cuerpo de Camaño? Bueno, lo que se ha hablado, lo que se ha escrito, fue que a Camaño lo incineraron. Pero... ¿Lo incineraron ahí? Ahí mismo. Ahí mismo. ¿En Nizaíto? Ahí mismo, en Nizaíto, ahí mismo. ¿Y no lo montaron en un helicóptero y lo echaron al mar? No salió así. Oye, ¿cómo fue? Y lo dice Hanle Herman. Porque aquí no está hablando Zorrillo Zuna nada que es Zorrillo Zuna. Para que estemos claros. Cuando tú vas a hablar de un tema, tú te vas a la fuente. Sí. Hanle Herman, que estaba ahí, escribió en biografía de una época, y lo escribió también en otro texto. Él escribió otro texto sobre en la biografía de Francis Camaño. Sí, de que tanto a Heberto Lalane José, dice Hanle Herman, como a Francis Camaño, los restos, los huesos, después de estar incinerados, lo montaron en un camión, en un helicóptero, y de ese helicóptero lo llevaron a la Fuerza Aérea. Y en la Fuerza Aérea, dice Hanle Herman, lo esperó un piloto, y ese piloto, esos restos de Lalane y de Francisco Alberto, lo lanzaron al mar. No lo dice Zorrillo Zuna, lo dice Hanle Herman, y el que quiera mejor información, lo que tiene que comprar es biografía de una época. ¿Usted confía que es cierta esa versión de Hanle Herman sobre los restos de Camaño, ya como osamenta, junto con los de Heberto Lalane José, lanzados al mar? Yo tengo que hacer otras investigaciones para darla a conocer en mi ensayo. Yo investigaré otras personas que me pueden decir otras informaciones, valga la redundancia, diferentes a la que hemos leído de Hanle Herman. Porque si te digo hoy ya nada, puedo decir que yo creo en lo que Hanle Herman dijo, pero también otra persona puede tener otra versión. Bueno, usted sabe que Sergio o Claudio Camaño, Grullón, junto con Freddy Verasgoico, fueron a Nizaíto, hicieron un escarbamiento de tierra y dicen haber desenterrado los restos de Camaño y los trajeron al cementerio de la avenida Máximo Gómez, y allí dicen que están sepultados los restos de Camaño. Te voy a decir lo siguiente, yo quise siempre hablar con Sergio, y soy amigo de su hijo, el muchacho muy inteligente. Nunca tuve la oportunidad de hablar con él como estoy hablando contigo, con Sergio, Claudio Camaño y Hanle Herman, con ninguno de los dos. Siendo jefe de Estado Mayor, lo mandé a buscar, a tomar un café para compartir impresiones. No logré, lamentablemente, conversar con ellos. Ahora, yo te diré lo siguiente, ahí no había nada de Camaño. Ahí no había nada de Camaño. Podían tener otra persona que haya, pero de Camaño no había nada ahí, en ese lugar. Que me excusen, pero lamentablemente es así. Y es porque realmente Hanle Herman estudió profundamente, hizo una gran investigación para él poder plasmar esas informaciones en ese libro. Eso significa que no hay forma de encontrar los restos de Camaño, que ya no hay restos de Camaño. Imposible. Que lo más que podrían hacer es un cenotafio en donde la gente vaya y venere su memoria, los que quieran hacerlo, pero que Camaño no hay manera de... Fíjate que muchas personas al celebrar el aniversario de su fallecimiento van y tiran una flor al mar. Y si van a lanzar una flor al mar, tú sabes, es porque realmente están convencidos
de que así Ya. fue que desaparecieron los restos de Camaño. General, ¿usted piensa que habría algún problema en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, en el Ministerio de Defensa, si se reconoce el rango de Francis Camaño y se le quita, como pidió Alberto, el hijo de Francis, la pasada semana en este programa, lo de desertor, como lo declaró Joaquín Balaguer, porque él dice, el decreto de Balaguer está vigente? Bueno, lo que pasa es, Fausto, que una cosa fue declararlo desertor, como realmente fue, porque desertó, él era agregado militar en Londres y de ahí se fue a La Habana, Cuba. Ahora, Francisco Alberto fue designado por el Congreso de la República Dominicana el 3 de mayo, presidente constitucional en arma. Eso no lo puede borrar nadie. Francisco Alberto, para la historia de la República Dominicana, fue y será siendo un gran líder, un gran soldado y presidente constitucional en armas. De manera que lo que se debe hacer es un profundo estudio con relación a ese tema, pero yo creo que todos los soldados de nuestras Fuerzas Armadas debemos de tenerle admiración y respeto a Francisco Alberto, independientemente de que él le llegó a su mente derrotar el gobierno del doctor Joaquín Balaguer con un movimiento guerrillero. El propio Francisco Alberto, yo me imagino que pensó en muchos momentos, en análisis que hizo personal, de que él tenía dos caminos, morir o triunfar. Lamentablemente murió. Bien, hay un episodio importante relacionado con Francis Camaño y cómo se registra su muerte. Recientemente la Junta Central Electoral entregó el acta de defunción de Camaño. Ahora, ¿qué descubrimos? Que a Camaño no se le registra como muerto oficialmente, sino al año siguiente, en 1974. Y se le registra como muerto porque murió en República Dominicana, en San José de Ocoa. Y es el único ciudadano de República Dominicana que se le registra como muerto al mismo tiempo que se pone un prontuario en el acta de defunción, que dice que él vino a derrocar el gobierno constitucional del doctor Joaquín Balaguer y por eso las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional lo enfrentaron y le dieron muerte. Eso está registrado en los libros en San José de Ocoa en el año 74 y no en el año 73 cuando ocurrió. ¿Quién se habrá dado cuenta en el aparato militar dominicano que se había cometido un error? Mira, la verdad es que si esta sí fue un error que se cometió, porque la guerrilla comenzó el 2 de febrero, cuando ellos llegan por Caracoles y comienzan la ruta que lo llevó a Constanza, Ocoa, etcétera. Pero fue el 16 de febrero que Francisco Alberto Camaño Deñó muere. Entonces fue allá. Entonces no pueden decir pero quien lo registra, las Fuerzas Armadas aparentemente un año después. No, pero es que en el año 74. Las Fuerzas Armadas no debió registrarlo un año después. Las Fuerzas Armadas debió registrarlo 16 de febrero del año 1973, que fue cuando sucedió, fíjate, el alto mando militar, el 17 de febrero, el general Pérez y Pérez, el general Jiménez Reyes, llevaron una batería de periodistas a Insaíto, allá, a Ocoa, y esa batería de periodistas ahí, la foto que hay de Francisco Alberto, es esa foto. Entonces eso fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que lamentablemente
muere para esa fecha. Ya. Entonces, cualquier otra cosa que se pueda decir, hay que ir a la realidad, porque verdaderamente eso fue lo que pasó. Bien, vamos a hacer una última pausa. Ahora vamos a hablar de otro tema cuando vengamos, que yo tengo la necesidad de conversar con usted un tema muy importante de la sociedad dominicana y vinculado con un hombre muy amigo suyo, José Francisco Peña-Gómez. Volvemos en un momento en la última parte de este diálogo con el general Jorge Radamés Zorrilla Osuna, ex jefe del Ejército Nacional. General, el doctor José Francisco Peña-Gómez en 1994 ganó las elecciones y se formó un equipo militar para proteger ese proceso. El general Soto Jiménez era de los clandestinos que, según me reveló Bonaparte Gotro Piñeiro, encabezaba el equipo de los militares de Peña-Gómez. Hubo la posibilidad de un alzamiento militar contra el gobierno del doctor Joaquín Balaguer y Peña-Gómez lo detuvo porque dijo que él no se quería comprometer de nuevo con un enfrentamiento armado entre dominicanos, ya que fue él el que llamó el 24 de abril del 65 a la revolución. Usted estuvo entre ese aparato militar favorable a Peña-Gómez. ¿Cuáles fueron en verdad los hechos entre los militares que ocurrieron en 1994 para defender el triunfo de Peña-Gómez? Mira, Fausto, el doctor José Francisco Peña-Gómez tuvo la crema innata de las Fuerzas Armadas haciendo reuniones clandestinas con él. Ahí había un teniente coronel llamado Jorge Radamés Zorrilla Osuna. Estaba el coronel Soto Jiménez, que todo el mundo lo sabe, de que tenía un grupo de oficiales de la Marina, del Ejército, de la Policía, trabajando para esperar la orden del doctor José Francisco Peña-Gómez. Estábamos listos, esperando la disposición del doctor José Francisco Peña-Gómez, porque todo el mundo sabe que esas elecciones fueron fraudulentas, que le hicieron el fraude haciendo un dislocamiento, dislocando elector en mesas electorales. El doctor José Francisco Peña-Gómez, lamentablemente, su amigo Fernando Álvarez Bogar, que quería como un hermano a Peña, ellos tenían una relación profunda. Recuérdate que el candidato a la vicepresidencia de la República para las elecciones del año 1994 fue Álvarez Bogar. Entonces, a las investigaciones que hicieron, salió claro de que se hizo y se descubrió un dislocamiento, un fraude. Ahora, el doctor Peña tenía más militares que Balaguer entonces. Bueno, te voy a decir, Balaguer tenía sus militares y el doctor Peña-Gómez también tenía los militares de él. ¿Y cuál era el plan? Fíjate lo que él me dijo a mí, Fausto. Esto me lo dijo el doctor Peña-Gómez a mí. Coronel, en una reunión clandestina que hacíamos, muchos militares, 50 militares vestidos de chamaco en un monte, a la 1, a las 2 de la madrugada con el doctor José Francisco Peña-Gómez, en una parte, después que pasó el 94 y seguimos los zafanes, el deseo para que él gobernara la República Dominicana después que él no quiso el 2+2, porque el doctor Peña-Gómez me dijo a mí que el doctor Balaguer le dijo, Peña, vamos a dividirnos 2 y 2. Entonces él me dijo que lo iba a hablar con la comisión política y que le dijo a mi gran amigo Atuey, dame la mano, ¿te parece que está hablando con un futuro presidente? Entonces me lo dijo Atuey y me lo dijo Peña también, a mí. Yo fui un gran amigo de Atuey de Can, un hermano. Entonces le dijeron al doctor Peña-Gómez, Hugo Tolentino Díaz y otra persona,
de que no aceptara que él iba a terminar mal. Bueno, pero ¿qué pasa? El guardia siempre todo lo que hace, lo hace cumpliendo orden. No se podía hacer nada si el doctor Peña Gómez dijo que él no quería dejar niños huérfanos y mujeres viudas. Y precisamente por esa situación, así el doctor Peña Gómez prefirió ir nuevamente a las elecciones del año 1994. Elecciones del año 1994 que lamentablemente estaban dadas todas las condiciones para que él llegara a la presidencia, pero él no quiso quitar. Ya. ¿Cuál era el plan militar? Si Peña Gómez decía, adelante. Mira, en ese momento, yo no era de los militares que estaba reunido con Peña Gómez en ese núcleo. Yo tenía mis relaciones separadas con otro grupo de militares, pero en ese momento yo no estaba. El plan que se pudo hacer, si lo hicieron, Jorge Zorrilla no te puede decir a ti, Fausto, que lo conocía, porque voy a mentir. No, yo no estaba ahí. Yo estaba en comunicación con el doctor Peña Gómez, con un equipo de militares. Pero usted sabe que el presidente activo en ese momento era Joaquín Balaguer, era derrocarlo, sacarlo del poder y proclamar a Peña Gómez presidente electo de la República. Pero mira, eso es una situación que lamentablemente sin la voluntad política no se puede hacer, porque lo único que teníamos, o yo me iba a sumar, era hacer un llamado al país de que los militares que somos defensores de la democracia y la soberanía de nuestra nación no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando. Lo único que teníamos que llamar era a elecciones, no en el 96, sino llamar a elecciones 6 meses después, para que el pueblo votara y se hicieran unas elecciones libres y transparentes. ¿Y quién gobernaba en ese ínterin? Bueno, lo que dice la Constitución de la República, el Procurador General de la República. Eso era lo que... Mira, Fausto, lo que podía suceder en el 94 iba a ser más grande que lo que sucedió en el 65. Las Fuerzas Armadas, los oficiales brillantes, académicos, estaban en un lugar y otros oficiales conservadores estaban en otro lugar. Eso era así, tan sencillo como eso. Lamentablemente no sucedió nada porque el doctor José Francisco Peña Gómez no quiso que sucediera y fue lo mejor. A lo mejor yo no iba a estar hablando contigo aquí, a lo mejor yo iba a estar, sabrá Dios, en la vida eterna. ¿En qué momento ustedes se enteran que Peña Gómez cambió de parecer? Mira, el doctor Peña Gómez tenía comunicación directa con algunos militares, con el coronel Soto Jiménez, es así, él tenía contacto, comunicación directa con él, no con Zorrilla, con él, y en honor a la verdad, todo lo que pudo haber sucedido lo conocen ellos dos, no yo. Yo soy respetuoso, el comandante Soto, él lo sabe que es así, y él sabe que yo estoy hablando la verdad. Que tenemos que escribirlo, yo se lo dije a él, mi coronel, mi general, vamos a ver. Pero Soto no ha escrito sobre Peña Gómez y sí escribió sobre Joaquín Balaguer, bueno, su último libro que se llama El Doctor. Es posible que tenga pensado hacerlo. Yo tengo un ensayo en honor a José Francisco Peña Gómez, claro que sí. Tengo varios trabajos que lo estoy haciendo para darlo a conocer oportunamente a la sociedad dominicana. Bueno, general, yo le agradezco infinitamente esta conversación que hemos tenido, porque usted igual, aunque no estuvo en el escenario de los acontecimientos, sobre Camaño, por ejemplo, que es la mayor parte del tiempo que hemos conversado, nos ha dado una visión de cuál era el objetivo del ejército y de cómo se planificó y cómo se ejecutó y cómo obtuvo información incluso desde antes de la llegada de Camaño a Caracoles. De manera que estoy sumamente agradecido de esta conversación
Y yo sé que usted está muy interesado en temas históricos, que usted preside el Instituto de Estudios General Gregorio Luperón, que quiero que me invite para que hablemos de él. Vamos a hablar de y de Gregorio otros Luperón. temas, Sí, Fausto, claro, de otros por supuesto. temas. Sí. Y estaré siempre en la mejor disposición. Fíjate, la figura del general, esa gloria nacional, Gregorio Luperón. Tenemos que hablar de lo que sucedió en la guerra de la Restauración, la guerra de los 6 años. Sí. Y para cada aniversario de eso tú me llamas, que claro podemos que sí, hablar y darle a conocer a la sociedad dominicana lo que realmente tiene que saber. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir. Lamentablemente. Es y estos temas hay que debatirlos y discutirlos. Han pasado 50 años de los acontecimientos del 73 y apenas comenzamos a conocer ahora, por ejemplo, el diario de Camaño, que ya el Archivo General de la Nación ha dicho que lo va a publicar este año 2023. Yo hace mucho que estoy detrás de él, porque quiero conocer todo. Y naturalmente tú sabes que estos muchachos, los palmeros, estos jóvenes, los jóvenes, ellos estuvieron allá. Eran parte del movimiento aliado de Francis Camaño. Porque Francis tuvo la idea, algo parecido a lo que fue el movimiento 26 de julio. El movimiento 26 de julio fue columna vertebral para el triunfo de la Revolución Cubana. Sin el movimiento 26 de julio, Fidel no hubiese podido llevar sus ideas hasta donde la llevó. Es probable que Francis analizaría ese punto y que los palmeros o el comando de la resistencia, el punto de apoyo, si fueran el punto de apoyo. Porque lamentablemente cuando él llegó no había nada. Así es. Todo había desaparecido. Muchas gracias, general. Le agradezco mucho esta conversación que hemos tenido y le agradezco igualmente a los amigos televidentes que nos siguen y que han estado continuamente interesados en el desarrollo de estos temas y en la revelación de datos importantes como ha ocurrido en el día de hoy. Siempre a tu orden, Fausto, siempre a tu orden. Gracias, amigos, por la compañía en este interesante encuentro.